porque es que está muy intermitente el internet y no me puedo estar deteniendo porque si no pierdo el... Sí. Bueno, nuestro hermano Armando dice que se está viendo bien por Facebook. Vamos a grabarlo de todas maneras. Continuamos. Entonces, dice, y Hashem nos sacó. Entonces, haciendo un recuento, repite todo el proceso que ha venido viviendo Israel cuando entró a la tierra prometida, ¿verdad? O sea, como que llegó a la tierra prometida y recordó quién es. ¿Sí me explico? Cuando llegó a la tierra, me imagino a la nueva generación, porque la primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por desobediente. Pero la segunda generación entraron y tal vez muchos de ellos estaban pequeños en Egipto y recordarían el tiempo de esclavitud, recordaron el tiempo en que los oprimieron, todo lo que tuvieron que pasar por el desierto. Y yo cuando pisaron la tierra, se acordaron de todo eso. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Fuimos esclavos, nos oprimieron, pero el Señor nos dio una promesa, nos libertó, nos hizo libres, nos pasó todos estos años por el desierto y cumplió su palabra, nos entró en la tierra prometida. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué creen ustedes que nos puedan entender este relato? Amén, muy bien, de todo lo que hemos pasado. Pero hay una aplicación más práctica hoy en día, ¿qué nos puede enseñar? Que cuando ya uno recibe las bendiciones del Señor, no se puede olvidar de los inconvenientes, los tropiezos. Como dicen normalmente, no debe olvidarse de dónde viene. De dónde lo sacó. Mejor no lo pudo haber dicho. Eso es lo que nos enseña, que debemos tener humildad, porque hay gente, ha pasado, hay gente que vienen de un contexto bastante fuerte, tuvieron una niñez dura, bien sea familiar, económica, y en algún momento Dios, porque es Dios, todo lo que pueda acontecer, Dios lo permite, ¿no? Y en algún momento llegaron a una posición buena, económica, social, qué sé yo, y se crecen. Se roban la gloria. Se crecen, se olvidan de dónde vinieron, se olvidan. Eso es como político en campaña, ¿no? Eso le prometen a usted el cielo y cuando llegan al poder, si lo he visto no me acuerdo, ¿no? Y dicen, y es que es por mi esfuerzo, por mi lucha que lo logré. De la misma manera. Entonces, esto es lo que nos está recordando. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, amados hermanos? Fíjense, hay algo que nos debe caracterizar como hijos de Dios, como hijos de Adonai. La humildad. Es esta la humildad una característica indispensable para un hijo de Hashem. Vamos a leer, por favor, Salmo 138, 6. ¿Sí? Amén. Y Mateo 23, 12. Salmo 138, 6. Porque Hashem es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así es. Es decir, que todo aquel que se quiera enaltecer, el Señor lo va a mirar de lejos. Mateo 23, 12. Porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Sí, aquel que se enaltece lo humillará. Proverbios dice, antes de la caída del hombre viene ¿qué? La altivez. La altivez. Cuando usted ve a un hombre enaltecido, cuando usted ve a un hombre lleno de arrogancia, de altivez, téngalo por seguro, que tarde que temprano viene la caída de esa persona. Amén. Tarde que temprano. Entonces, pero ¿para qué es necesario ser humildes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor y Él dio el ejemplo. Él dio el mayor ejemplo de humildad, amén, que aún siendo Dios no estimó el ser Dios, ni se aferró allí, sino que descendió en su forma disminuida. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos vida. Amén. Entonces, para ser humillados no podemos olvidar, para ser humildes, perdón, no podemos olvidar de dónde venimos, de dónde Hashem nos sacó, quiénes éramos, quiénes somos ahora, dónde estábamos, dónde estamos ahora. Gracias a quién, a mis fuerzas, a su inteligencia, a su diligencia, a su elocuencia. Gracias a quién. Vamos a leer Efesios 2 de los 11 y 13. 11, 13 y 19. Efesios 2.
Versículo 11 al 13 y el versículo 19. ¿Alguien en sala de Zoom lo tiene ya para que lo comparta, amados? Bueno, dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. ¿Hasta ahí? 13. Pero ahora en Mashiach, Yehoshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Y el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. ¿Qué nos da a entender? Que ya hemos sido, ya no éramos pueblo, no merecíamos nada. Hoy somos pueblo, hoy tenemos promesa, pero no por nosotros, sino por Mashiach. Por eso no debemos olvidar, así como lo está haciendo el relato acá, en todo esto, lo que es versículos 1 al 9 de Deuteronomio 26. Así que póngase cómodo, hermano, que apenas estamos iniciando esta parashá, esta es la introducción. ¿Eh? Versículo 11, 10 y 11. Dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, versículo 9. Versículo 10. Ahora he aquí he traído el reshi del fruto de la tierra que me diste. O sea, te está diciendo el Señor, tú me diste, tú me has bendecido, por lo cual yo vengo en obediencia delante de ti y presento mi ofrenda, mi reshi, lo mejor. Oh Adonai, dice, y lo dejarás delante de Hashem tu Dios y adorarás delante de Hashem tu Dios. Versículo 11, y te alegrarás en todo el bien que Adonai, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa. Así tú, también el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento nosotros debemos alegrarnos por el bien que el Señor nos ha hecho. No se concibe, amados hermanos, perdónenme que se lo diga, perdónenme que tal vez en esto sea un poco estricto en decirlo, pero no se concibe una persona que diga ser creyente en Elohim y que ande con un corazón enojado, triste, quejambroso. Y les pido disculpas si tal vez con muchos de ustedes lo han notado, ¿no? Pero una de las cosas que a mí tal vez no me cuadra mucho, a veces me molesta, es escuchar a un creyente quejarse. ¿Usted sabe cuál fue la causa por la cual la primera generación en Israel del desierto no entró a la tierra prometida? Por la queja. La queja roba el bien que hay del cielo para usted. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento de tristeza, usted no es de hierro, para no sentir que tal vez tristeza, en un momento de problema no es de hierro para no sentir tristeza, para no sentir tal vez preocupación, pero es allí con más razón que tiene que dar gloria y alabanza al Señor, ¿sí? Debe alegrarse, me alegraré en el Señor, me gozaré, aunque la higuera no florezca, lo leímos la otra vez en Habacuc, aunque las vides no den sus frutos, aunque los ganados se acaben, aunque las cosechas ya no den, aunque no haya no hayan ovejas en los apriscos. Dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Adonai y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es una verdadera emuná, que usted esté atravesando por un momento difícil. Y a pesar de eso, usted tenga una sonrisa en su boca. Amén. No que usted sea un creyente. ¿Cómo está, hermano? Bien. Pues bien, para no preocuparlo. Casi que ya mejor no le digo más nada, ¿no? O aquí, hermano, llevando la caja, no, pobre de mí, pobrecito de mí, aquello y lo otro. No, hermano, no de lástima. El único que da lástima es el diablo, que el Señor lo reprenda. No de lástima. No sé ¿cómo es que te dije la expresión en este día? Sí, no se autoconmisere, pobrecito de mí que no tengo, pobrecito de mí que no puedo, pobrecito de mí.
Hay gente que tiene más problemas que usted y muchas veces no lo demuestra. Y gente que no es creyente. Miren, yo conozco, y mi esposa puede dar testimonio, yo conozco una persona allá en Venezuela, una señora. Y esa señora ya hoy en día es creyente, a pesar de las circunstancias que ha tenido que vivir. Y esa señora, mire, tuvo una pérdida fuerte, porque a sus 3 hijos se los secuestraron. Y hasta el día de hoy no sabe si están vivos o muertos, no ha tenido ninguna noticia. Y esa señora, a pesar de que ya han pasado como 5 o 6 años, no sé cuánto, creo que más, usted ve a esa señora y obviamente no es fácil, pero por lo menos tiene una palabra de alabanza en su boca. Solo Dios sabe el porqué de todas las cosas. Hay gente que está atravesando problemas más difíciles que los nuestros. Amén. De todo lo que quedó, y ahí está batallando y alabando y dándole gloria. La Escritura dice: en el mundo tendrán aflicción. Créanme que siempre van a haber dificultades, problemas. Pero usted cree, yo pregunto, y si yo quiero hacer esta pregunta, y si es así, desde hoy empiezo a quejarme. Pregunto, ¿será que la queja le ayuda a resolver su problema? Si la queja le ayuda a resolver un problema, desde hoy comienzo a quejar. ¿Ah? Si fuese que la queja ayudara en algo, ¿ah? Yo diría, bueno, está bien, quejes todo lo que quiera. Pero es que todo lo contrario, en vez de ayudar, lo que hace es hacerlo hundirse usted en su propia preocupación y lo ciega, le pone un velo para que usted vea al Dios de su salvación. Y no permite muchas veces uno que el Señor lo sorprenda con lo que quiere hacer en medio de esa situación, porque empieza uno a buscar soluciones en el hombre. En el hombre y no en el Señor. Mire, yo le doy un consejo. Si usted está atravesando por problemas, si usted está atravesando dificultades, comience a cambiar su actitud ante las circunstancias. Comience a dar alabanza al Señor. Si alguien le pregunta, ¿cómo está, hermano? Aunque pueda haber dificultades, hermano, confiando en el Señor. Amén. Que Él me sacará de esta. Estoy atravesando momentos difíciles, pero estoy confiando en el Señor. Y doy la alegría y que se note en su rostro la serenidad, el gozo, de que usted confíe en que el Señor es su ayudador y que nadie, absolutamente nadie le puede robar ese gozo. ¿Sí? Y yo ya he dado ese ejemplo, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre la alegría supuesta que el mundo ofrece y el gozo del Señor. ¿Sí? Porque a usted, por ejemplo, le llegó la quincena y se alegra. Se alegra cuando ve allí el depósito en su cuenta. Le depositaron la quincena, tal vez los que trabajan a un sueldo. Y se alegró. Claro, le pagaron su quincena. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo cambia la alegría? Cuando ve los recibos, cuando ve todo lo que tiene que pagar. Hasta ahí le duró la alegría. Estoy bromeando, pero para darle diferencia. En cambio, el gozo, eso lo puede experimentar una persona que no conoce a Dios, pero una persona que conoce a Dios tiene gozo. El gozo que Dios dio al mundo No me lo da y no me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque el gozo lo lleva a usted, aunque esté pasando por dificultades, le enseña, le hace poner su mirada en el Señor de que en algún momento lo levantará. Y si no lo levanta en esta tierra, lo levantará en el mundo venidero, pero de que lo levanta, lo levanta. ¿O no? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué andar con una cara triste? Si el Señor nos dice, no te quejes. Da alabanza al Señor. Amén. Da alabanza al Señor. No sé por qué entré en este, pero el Señor sí sabe. Amén. En este preámbulo. Amén. Dice, te alegrarás. Bueno, por este texto. Te alegrarás en todo el bien que Hashem tu Dios te da. Alegra. Yo pregunto, ¿el Señor te hace bien todos los días? ¿Hace bien para ti el Señor todos los días? Amén. Entonces, si te hizo un bien, alégrate. Ya hoy debes alegrarte. Si esta mañana pudiste abrir tus ojos, ya hay un bien para ti, la vida. Amén. Entonces, no hay lugar para entristecerse y para la queja. Alégrate. Alégrate. Si ya el Señor te hizo un bien hoy, y créeme que el Señor te está haciendo un bien a cada segundo de tu vida. Porque en los últimos 3 segundos respiraste. Y si respiraste es porque tienes vida. Y si tienes vida es para darle alabanza al Señor. Amén. Amén.
Amén. Ay, ay, ay. Entonces, cada vez que Hashem nos bendice, no lo hace para que nos quedemos solos con la bendición, sino que también compartamos con los demás, ¿sí? Para que nosotros podamos ser bendición para otros. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí lo dice, te alegrarás en el bien que Hashem tu Dios te haya dado, tú y tu casa, ¿y para qué? Para que lo compartas con el levita. ¿Quién es el levita? ¿Ah? Pero hoy en día, ¿quién es el levita? Obviamente no es que seamos levitas, pero ¿a qué se refiere con el levita? Al que enseña la escritura, a los maestros, amén. A aquel que de alguna manera ha sido una bendición de Dios para tu vida, dándote la enseñanza, amén. Al extranjero, al que está en medio de ti. ¿Quién es el extranjero? Una persona que es vulnerable. Tú llegas extranjero a otra tierra y eres vulnerable porque no tienes los mismos derechos que un ciudadano, ¿sí o no? Eres vulnerable. Entonces, a una persona vulnerable como el extranjero, debemos compartir con él el bien que el Señor nos da. Denominar al que no es parte de tu familia. Sí, a todo aquel que sea vulnerable. Amén. Entonces, fíjese que el acto de separar los primeros frutos hacía que el pueblo se acordara de los demás. Porque es que esa es la esencia del diezmo. Yo ya lo he explicado, ¿no? Aquí, cuando yo he enseñado el diezmo o del dar, no estoy haciendo una campaña aquí pública para golpear el bolsillo a la gente. Sí, porque muchas veces se ha tergiversado ese mandamiento. Entonces, en vez de enseñar lo que es la verdad del diezmo, hacen una campaña ¿para qué? Para explotar el bolsillo a la gente. Y si usted no ofrenda, entonces se le van a cerrar los cielos y no sé qué más. No, o sea, aquí el diezmo, como cualquier otro mandamiento, se debe predicar, porque es un mandamiento. Si usted lo cumple o no, es asunto suyo y con el Señor. ¿Quién va a ser el primer bendecido a cumplirlo? Yo. Si yo guardo el Shabbat, ¿quién es el primer bendecido en cumplirlo? Yo. Si yo guardo las fiestas, si yo honro a mis padres, si yo honro al necesitado, al extranjero, al huérfano, a la viuda, si yo honro a mi familia, ¿quién es el primer bendecido? Yo, porque estoy cumpliendo el mandamiento. Aquí cuando el Señor ordenaba precisamente del diezmo, lo hacía porque quería bendecir a la persona que diezmaba como tal, pero también a la persona que iba a recibir ese beneficio del diezmo, porque el diezmo era para compartir con el que tiene necesidad. Fíjate, lo dice el versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, ¿verdad? El año del diezmo. ¿De qué diezmo se estaba refiriendo? El diezmo del pobre, del necesitado. Fíjese, darás también al levita, al que se encargaba de la enseñanza, al que se dedicaba totalmente a las cosas de Dios, ¿sí? Al extranjero, ya dijimos que era el extranjero, una persona vulnerable. El huérfano, ¿será vulnerable una persona huérfana? Claro, no tiene quien lo proteja. A la viuda, en aquel entonces las mujeres dependían absolutamente del trabajo de sus maridos. No es como hoy que la mujer ya trabaja socialmente, ya es, o sea, en ese sentido, en aquel entonces no. La cultura era la mujer se dedicaba a sus hijos y el hombre trabajaba. Si el hombre moría, ya la mujer la veían como una mujer desamparada de la misericordia, de la conmiseración de los demás. Entonces, y es aquí lo que el Señor está diciendo, debes, cuando diezmes el año tercero, que era el año en que se diezmaba al necesitado, el Señor te estaba diciendo, debes compartir lo que el Señor te ha bendecido con aquel levita, es decir, con el que te enseña la escritura. Debes compartir con el extranjero, es decir, con personas que tú sabes que son vulnerables. Debes compartir con el huérfano, con la viuda, dando a entender a aquel que tiene necesidad. Para eso era. Dice, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Por qué? Porque si pedía que dieran el diezmo, ¿era para qué? Para que tú no tuvieras que comer y nadie tuviera necesidad. Ese era el verdadero sentido. ¿Sí o no? Y dirás delante de Hashem tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido, fíjate, se está refiriendo al diezmo como tal. No he transgredido, ¿qué? Tus mandamientos. Entonces, vuelvo y repito, es un mandamiento, es un mandamiento. Ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello
en mi luto, ni he gastado de ello estando yo tamé, inhabilitado, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Hashem mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has ordenado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Amén. Entonces, fíjense, en el tercer y sexto año, recuerden que hay un ciclo de 7 años. En el séptimo año era el año de la Shemitah, o año de descanso a la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese lapso de 7 años, tanto en el tercero como en el sexto, eran años donde se daba el diezmo, conocido como el Maser Aní, el diezmo del pobre. Y usted dirá, bueno, hoy tenemos que esperar hasta el año 3 o hasta el año 6. No, hoy lo podemos dar cualquier día. Sí, no estoy diciendo que en contra de lo que dice la Escritura, sino el mismo Yeshua dijo, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Todo el tiempo van a haber necesitado y por eso es necesario hacerlo. Amén. Diezmar en la medida que el Señor nos bendice. Entonces, el cual se distribuía entre el huérfano, la viuda y el extranjero. También el levita, es decir, la persona encargada de enseñar Torah, de las cosas, de las cosas sagradas. Entonces, estas personas, es decir, el levita, el huérfano, la viuda y el extranjero, debían comer hasta saciarse, por lo que debía haber suficiente para todos. Y esto era un ciclo mancomunado. Cuanto tú eras más bendecido, eras levantado económicamente, proveías para la necesidad del levita, del huérfano, aquella persona también era bendecida y no había necesidad del pueblo. Y cuanto tú lo hacías, más el Señor te bendecía. Y cuanto más te bendecía, más tú dabas para el necesitado, para la obra. Y cuanto más dabas para el necesitado, más el Señor te bendecía. Y no había necesidad del pueblo. Había una sociedad justa, pero a la vez levantada por la mano de Dios. Amén. A eso es lo que nosotros debemos dirigirnos. Entonces, esto nos enseña 2 principios fundamentales. Primero, la misericordia, el amor entrañable de Hashem no olvida a nadie, porque Él es el que se encarga aún y con mayor razón a los necesitados. Salmo 146, 9. Dice, Hashem guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Por qué? Porque Él es el que cuida de su pueblo como tal. Salmo 41, 1. Salmo 41, 1. Ashrei. Amén. ¿Lo vas a leer, hermana? Por favor. Bienaventurado el que entiende sobre el pobre, en el día malo lo librará Hashem. ¿Sí? ¿A quién? A aquel que se encarga del pobre, del necesitado. ¿Sí? Como tal. Entonces, el Señor le ayudará en el día malo. ¿En qué día? En el día, porque obviamente puede ser que haya momentos de adversidad, pero aquel que piensa en el pobre, el Señor también le sustentará. Amén. Amén. Fíjate, dice el versículo 15, 13. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Amén. Fíjate algo. Fíjese que esta declaración es un testigo de nuestra obediencia como tal. ¿Sí? Allí lo está diciendo. Declaro que no he comido de lo que el Señor me ha dado. He dado al pobre, al necesitado, que no lo he comido en el luto, que no lo he comido estando también, que no lo dediqué a los muertos, que he obedecido los mandamientos de Hashem mi Dios. Amén. Entonces, esta declaración es un testigo de nuestra obediencia, puesto que ante Hashem admitimos que hemos cumplido con el mandato. Al mismo tiempo puede ser un testigo en contra nuestra, si no lo hemos hecho. Es decir, que para bien si lo hacemos, pero también para nuestro propio, para nuestra consecuencia, para mal, si no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Exacto, para deshonra, esa es la palabra. Entonces, la manera correcta es la perfecta correspondencia al acto físico con el deseo del corazón. ¿Qué
quiere decir esto? Que cuando el Señor nos ordena guardar mandamientos, hágalo con alegría. Porque el Señor recibirá honra. ¿Amén? No de mí. Yo cuando mucho le podré decir, hermano, que el Señor lo bendiga por su obediencia. Pero el que lo va a honrar es el Señor. Es el Señor en todo momento. Amén. Entonces, la obediencia es la clave para recibir el bien de Adonai. ¿Sí? La obediencia. La obediencia. Pero si no somos obedientes, eso también traerá una dura consecuencia sobre nuestras vidas. Amén. Versículo 16. Dice, Hashem, tu Dios te manda hoy que cumplas con estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con todo tu ser. Has declarado solemnemente hoy que Hashem es tu Dios, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. Hashem ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y que eres de su exclusiva posesión como te lo ha prometido. Entonces aquí en este versículo donde dice declarado, la palabra correcta en el hebreo que aparece allí es la palabra te ha concedido. Te ha concedido de que eres su pueblo, que somos su pueblo, que somos su posesión, como nos lo prometió. ¿Para qué? ¿Para qué somos o para qué el Señor nos ha concedido ser su pueblo? ¿Para seguir en lo mismo? No. Nos ha concedido ser pueblo suyo. ¿Para qué? Para que vivamos guardando su palabra. ¿Cómo usted da testimonio de que es pueblo de Adonai? Que guardamos su instrucción. Cuando usted es obediente a su palabra, a sus mandamientos. Dice el 19, a fin de exaltarte. Esta palabra aquí como tal tiene un significado un poco, digamos, peligroso, si se quiere la expresión. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor levanta al que honra, pero aquí más que exaltar, como si fuéramos lo máximo, o la última Coca-Cola del desierto, como dice por allí, la palabra como tal es ponerte como ejemplo, como prototipo. ¿Para qué el Señor nos concedió? Ser su pueblo para ser un prototipo, ser un ejemplo ¿a quién? A la gente que no conoce. ¿Sí? Y obviamente al pueblo, pero el pueblo se supone que es el que debe dar ejemplo. ¿Sí? Si tú eres pueblo, debes dar ejemplo. ¿A quién? A los que no conocen. A los que no conocen, porque muchos pueden estar blasfemando el nombre del Señor cuando desobedecen sus mandamientos. Amén. Permítame, yo busco un texto por aquí que tenía guardado. Permítame. Creo que lo tenía aquí. Baruch Hashem. Bueno, ya me acordaré. Entonces, como tal, somos llamados para ser pueblo que ama sus mandamientos. Vamos a leer primera de Juan 2:3 y Juan 14:15. Primera de Juan 2:3 y Juan 14:15. Sí. Primera de Juan 2:3 y Juan 14:15. Este era el principio con el Dios. Primera de Juan, no Juan. Primera de Juan. Primera carta de Juan. Si alguien lo tiene, por favor. La manera que podemos estar seguros que conoceremos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. ¿Y el 3? Ese es 2:3. También es el por nuestros pecados y solamente por nuestros pecados, sino también de todo el mundo. Esa es la verdad. Que Él es el que cubre nuestro pecado, pero precisamente ¿para qué? Para que seamos su pueblo y guardemos su mandamiento. Juan 14:15, ¿qué dice? De memoria, Amén. ya lo saben. Amén.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Esta gente está preparadísima. Gracias. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados a dar ejemplo, a dar ejemplo, a dar ejemplo con nuestra vida, cómo guardamos sus mandamientos, cómo vivimos en obediencia a su Torah. Amén. Para eso Él nos escogió como pueblo, no para creernos la crema innata, ¿sí? No para creernos los mejores, no, todo lo contrario, para ser ejemplo y dar ejemplo de servicio. Bueno, ya estudiamos el capítulo 26, entramos al capítulo 27. Ordenó Moshe, dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis ¿qué? Algunos mandamientos. Dice, Todos. todos los mandamientos que yo prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Hashem tu Dios te da, levantarás piedras grandes. ¿Sí? Allí la palabra como tal es piedras perfectas. Y las revocarás, ahí es la palabra como tal cubrir. ¿Sí? Las cubrirás con cal. ¿Para qué eran estas piedras? Vamos a ver por aquí. Bueno, vamos a continuar, ahorita lo leo. Dice, ¿y escribirás en qué? En estas piedras, todas, absolutamente todas las palabras de la Torá, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Hashem tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como Hashem tu Dios, como el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las cubrirás con cal y edificarás allí un altar a Hashem tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Dice, de piedras perfectas edificarás el altar de Hashem tu Dios y sobre ella ofrecerás el holocausto a Hashem tu Dios. Ahora sí vamos a entrar aquí. Fíjense, dice piedras perfectas, edificarás el altar de Hashem tu Dios y ofrecerás sobre él el holocausto, versículo 6. Entonces la palabra como tal es Avanim Shelemot, que traduce como piedras perfectas. Shelemot viene de la palabra Shalem, que es de la misma raíz de la palabra Shalom, ¿sí? Que significa perfecto, completo. Entonces, ¿quién las hace perfectas? Las hace perfectas porque no se alzó sobre ellas hierro. Ahí lo dice más adelante. No utilizarás herramientas, no utilizarás hierro, sino que lo harás completas, perfectas. Exacto. Dice, y sacrificarás ofrendas de Shelamim, ¿sí? De paz, y comerás allí y te alegrarás delante de Hashem. Dice, ofrenda de paz, de pago, habrán 3 tipos, o sea, para este tipo de ofrenda eran las ofrendas de voto, el voluntario y de gratitud. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, mis amados hermanos? Las piedras como tal debían pintarse con cal. ¿Por qué con cal? ¿De qué color es la cal? ¿Qué representa lo blanco? La limpieza, la pureza de pecados. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dirá a Hashem, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Es el Señor el que nos limpia de pecado. En pocas palabras, estas piedras de las que está hablando aquí, ¿verdad? Obviamente aquí les ordenaba que sobre esas piedras debían escribir toda la Torá. Toda. ¿Quién la debía escribir? Fíjense, escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Hashem Dios te da. Era un mandamiento para el pueblo. De allí la importancia de transcribir la Torá. Aunque eso tiene un significado un poco más profundo, pero también es necesario, es menester que usted comience a transcribir la Torá. Entonces, de piedras perfectas edificarás el altar y se debía cubrir con cal. La cal representa la blancura, la pureza de pecados. Pero entonces, esas piedras ¿a quién están representando? Digamos que esas piedras están representando a usted y a mí. Porque sobre ellas debe escribirse la Torá. Y se colocaban de blanco porque debía haber pureza. Pureza como tal.
Hay una parte, si no me equivoco, creo que es en Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 31-33. Alguien que me lea Jeremías 31-33. Jeremías 31-33. ¿Quién lo lee, por favor? 31, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus almas y la escribiré en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjense, él las iba a escribir ya no en piedras, como pasó aquí, sino en los corazones. Esto era un mandamiento que estaba referido a nosotros. Esa piedra blanca representa la limpieza, la pureza que el Señor hizo a través de su sacrificio para que ya con un corazón renovado, su Torah sea inscrita en nuestros corazones. Amén. Y por Él escribir su palabra en nuestros corazones, nosotros estamos completos, estamos en shalom. Amén, sin deudas. Dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah. No algunos, los que no nos convencen. Todas. Entonces, ya vemos dos significados. Uno, que es que el Señor iba a cumplir este mandamiento en nosotros. Ese es un hukim. Algo que el Señor iba a hacer en nosotros, o que hizo en nosotros. Que nos iba a purificar para que su palabra estuviese escrita en nuestro corazón. Pero a la vez también es un mandamiento para que usted comience a transcribir la escritura. Usted y yo, amén. Entonces, Moisés, dice el 9, Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Adonai tu Dios. Oirás pues la voz de Hashem tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjese algo importante en esta paracha. Muchas veces se nos ha dicho, cumplirás los mandamientos. Cumplirás los mandamientos. Cumplirás los mandamientos y estatutos. Amén. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 11, capítulo 27, versículo 11. Mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos entrarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, y los que estarán sobre el monte Baal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, no se podían callar, en alta voz, y dice, maldito. Allí la palabra es arur. Arur en el hebreo es desinjertado, desarraigado. ¿Desarraigado de dónde? Del pueblo, de la promesa. Desarraigado el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. ¿Ha visto a alguien? Tal vez hoy en día tenga usted algún conocido que, lamentándolo mucho, hace esculturas de fundición de imagen y lo peor las venera. Los hay. Abominaciones a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Es decir, que una persona que es idólatra no es parte del pueblo. Una persona que se inclina ante imágenes, o lo que es peor, las fabrica y las adora, no viene de parte de Dios, es arur, desarraigado. Desarraigado el que deshonrare a su padre o a su madre. Qué delicado esto. Qué delicado esto, miren. Aquí lo está diciendo, una persona que no honra a su padre o a su madre es una persona arur, desarraigada de la promesa. Tenga usted cuidado si usted está honrando a su papá y a su mamá. Tenga usted cuidado de respetar a sus padres, aún en la vejez. Y dirá todo el pueblo, amén. Arur, desarraigado el que redujera el límite de su prójimo, es decir, aquel que quiera, como se dice ya en mi tierra, tirársela de vivo, ¿sí? Y querer hacer injusticia con lo que no es suyo. Amén. Dirá todo el pueblo, amén. Desarraigado el que quisiera errar al ciego en el camino. Esto puede ser literal, ¿sí? Tal vez que usted vea a una persona ciega y le ponga zancadillo. Pero esto se está dirigiendo más a aquella persona
en este caso maestros, que sabiendo la verdad, no dicen la verdad a los que están ciegos. La ceguera quiere decir la ignorancia. Y si no dice la verdad, está haciendo que esa persona sea un tropiezo. Por eso es que cuando a mí me demandan algo el Señor para enseñarlo, yo tengo que enseñarlo, porque si no puedo ser un tropiezo para el ciego. Y si soy un tropiezo para el ciego, puedo ser un Arur. Que el Señor me guarde. Debemos hablar la verdad. Arur, desarraigado el que quisiera ir bueno, 19. Arur, desarraigado el que pervirtiere el derecho del extranjero. Hermana Ana, ¿qué es pervertir el derecho? Transgredir. ¿Sí? Perfecto. O sea, torcer el derecho. Eso es. Al extranjero. ¿Quién es el extranjero? La persona necesitada. ¿Sí? Al huérfano, la persona necesitada. A la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Es decir, si usted tiene el bien, tiene la posibilidad para hacer el bien a las personas necesitadas, hágalo. Esto me hace acordar tal vez aquellas fundaciones que reciben mucho dinero para ayudar a supuestamente a las personas necesitadas y de ahí se enriquecen ilícitamente. Como a expensas de aquellas personas a las cuales deberían ayudar. Eso es pervertir el derecho de estas personas. Obviamente, se puede tomar, si tiene una fundación, un sueldo, si usted se está dedicando a eso, que la misma fundación, pero algo que sea justo, con lo cual usted también pueda sustentarse. Pero ya otra cosa es que se enriquezca ilícitamente. Eso no está bien, ¿eh? Dice, Arur, desarraigado el que se acostare con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que se ayuntare con cualquier bestia, es decir, aquel que hace zoofilia. ¿Saben qué es la zoofilia? Los que tienen relaciones íntimas con los animales, y dirá todo el pueblo amén. Desarraigado el que se acostare con su hermana, con su hermanastra, también. ¿Sí? Hija de su padre, es decir, con su media hermana, o hija de su madre, con su media hermana, y dirá todo el pueblo, amén. Desarraigado el que se acostare con su suegra, esa abominación, dirá todo el pueblo, amén. Desarraigado el que hiriera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén, el homicida. Desarraigado de la promesa el que recibiera soborno para quitar la vida al inocente. ¿Quién sería este? El que recibe soborno para quitar la vida, ¿cómo se le llama en nuestro argot? No. Pero sicario. El sicario, el que recibe plata para matar a otro. Un sicario. Eso también es causa de desarraigo, ¿sí? De estar apartado de la gracia de Dios. Desarraigado el que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplir. Es decir, una persona que no está firme que no, allí la palabra confirmar es aquel que las establece, aquel que las pone firme, aquel que las levanta, es decir, aquella persona que no está presta a poner en firme las palabras para llevarlas a cabo, puede ser desarrollado. ¿Ve la importancia de cumplir un mandamiento, hermano? ¿Ve la importancia de vivir dentro de la Torá y caminar dentro de la obediencia a la Torá? Es delicado, es delicado. Bueno, entramos a lo bueno, capítulo 28. ¿Lo confirma? O sea, ya. Es una palabra de confirmación, que la usaban para confirmar. Verdadero es, la palabra es verdadero es, o sea, lo que está diciendo es verdadero. Amén. Versículo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente, mira, si tú oyes atentamente la voz de Hashem, ¿cuál es la voz de Hashem? La palabra, dígalo así con comisión, la palabra, para guardar y poner por obra alguno de sus mandamientos. Vuelvo y repito, alguno de sus mandamientos. Todos. Todos. Ah, yo pensé que se iban a quedar callados. Yo dije, ay, Dios mío, ahora sí me preocupé. Todos sus mandamientos que yo prescribo hoy,
también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, es decir, te pondrá como ejemplo. Y vendrán sobre ti lo que a la gente le gusta escuchar, bendiciones. Porque eso es lo que le encanta a la gente. Y está bien, ¿sí? Porque el Señor honra a los que le honran. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y dice, y tú tendrás que perseguirlas. Dice ahí. ¿Qué dice? Te alcanzarán. Te alcanzarán. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que estar detrás de la bendición. No. Entonces, ¿por qué nos afanamos por las cosas? No. Cuando usted es obediente al Señor, el Señor va a traer provisión en todo lo que usted necesita. Si es un Amén. problema económico, el Señor traerá la solución a ese problema económico. Si es un problema familiar, el Señor traerá solución a ese problema familiar. Si es un problema laboral, si es un problema de cualquier índole, cuando usted es obediente al Señor, así esté atravesando por momentos difíciles, el Señor lo va a honrar. Quédese quieto, no ande detrás de las bendiciones. Eso está como el chiste, ¿no? Discúlpeme, coloco un chiste aquí, ¿no? Y lo tomo de una canción por allí, pero bueno, como para traerlo a contexto. Y llegó un personaje y a hablar con el pastor, ¿no? Y le dijo, no, pastor, es que se me está acabando la vida y yo necesito casarme, pastor, yo necesito casarme. Y el pastor le dice, sí, yo sé que usted necesita casarse, pero eso no le da derecho a que esté mirando la una y la otra y ande mirando a ver si esta es y me la ilusione, y vaya con la otra a ver si esa es la ilusione, y vaya con la otra. No, o sea, quédese quieto, que lo que Dios tiene para usted se lo va a traer sin que usted esté desesperado porque se quiere casar. Sí, maestro, pero es que, sí, pastor, pero es que me estoy quedando ya, me está pasando el tiempo y no me he casado. ¿Y cuántos años tiene? 17. ¿Ah? Gente que se preocupa antes de tiempo. Y así tuviera 40, 50 años, si no ha llegado una persona, confíe que Dios se la traerá, pero no esté usted detrás de las personas. Porque cuando usted comienza a escoger por usted, créanme que ahí es cuando usted se da el golpe. El día pasado alguien me dijo, ya me está haciendo tarde para que me diga, tengo 39 años. Yo le dije, no leí un versículo de la Biblia que Dios le dio A Sara. a una mujer que era estéril y le dio su hijo. Para Dios no es imposible. O sea, hay personas que dicen, bueno, tengo, tal vez, y esto tal vez, no sé por qué, pero las mujeres son las que tal vez, en ese caso, se llevan un poco más, digamos, se preocupan más. No estoy diciendo que los hombres no, también. Pero se pasan tienen 40, piensan que se van a quedar solteronas o solterones. Y hablándolo como por poner un ejemplo, ¿no? Porque pueden haber muchos más casos en otras áreas. Pero no busque las cosas a su manera. No busque las cosas a su manera, porque el que busca encuentra, y lamentándolo mucho, ahí el diablo también le puede poner una perlita por ahí para que la consiga. Y ahí es donde empiezan los desastres matrimoniales, ahí es donde empiezan los fiascos, que no era lo que yo pensaba. ¿Pero por qué? Porque usted no supo esperar en Dios. Estaba persiguiendo la bendición y no dejó que la bendición lo alcance. Cuando usted es obediente ante el Señor se encarga de cada detalle de su vida, hermano, hermana. De cada detalle de su vida el Señor se encarga. No tiene usted por qué estar buscando lo que no se le ha permitido. Deje que sea Dios el que lo sorprenda, como decía mi esposa hace rato. ¿Amén? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No las persigas. ¿Sí? Te alcanzarán. Sí, obviamente, si estás oyendo la voz del Señor tu Dios, ¿no? Porque si no la está oyendo, usted se llena de preocupación, de ansiedad y comienza a hacer las cosas a su manera. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, donde quiera que usted se encuentre, será bendecido por el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Hay gente que dice, no, yo para el campo no me voy porque por allá no hay nada. Monticulera, que el Señor me va a bendecir por allá. O como muchos dicen, no, mejor me voy para las grandes naciones porque por allá Dios me va a bendecir. Puede ser que sí, puede ser que Dios permita, sea parte de Dios llevarlo por allá para bendecirlo. Pero ¿quién dice que Dios no lo puede levantar aquí? ¿Ah? ¿Quién dice que no?
Yo no estoy diciendo ni en contra de las personas que se han ido del país, a los Estados Unidos, a Europa, no, no estoy en contra de eso. Simplemente estoy diciendo, el día que usted se vaya a un lugar de eso es porque Dios lo dirija. Porque puede ser que tal vez esté yendo en su fuerza y también por allá lleve tablas, por no hacer las cosas bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde te encuentres el Señor te va a bendecir, en la ciudad o en el campo. El fruto de tu vientre, es decir, cuando tú eres temeroso de Dios y guardas tu palabra, tus hijos van a ser bendecidos. ¿Pero por qué? Porque es que esto también se ha prestado para un mal contexto, ¿sí? Muchos dicen, bueno, yo soy creyente, mis hijos tienen que ser bendecidos automáticamente. No, eso no funciona así. Eso funciona es cuando usted instruye a su hijo. Porque si deja las cosas que sucedan, no, ahí créame que si usted no lo instruye, va a haber otro que sí lo va a instruir, y para mal. En cambio, dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a hacer la obra en ese muchacho. Él bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, es decir, si tienes una empresa o lo que, donde el Señor te ponga, el Señor te va a bendecir, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en el entrar y bendito en el salir, es decir, donde quiera que vayas, el Señor te honrará. Amén. Amén. No lo dudes. Donde quiera que tú vayas, si tú eres obediente, el Señor te va a honrar. Amén. Dice, el Señor derrotará a tus enemigos. Creo que se cayó la conexión en Facebook. Bueno, Baruch Hashem. El Señor derrotará a tus enemigos. No tienes por qué andar peleando contra nadie. Deja que sea el Señor el que te defienda. No pelees por tu propia cuenta. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. Hashem te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Hashem tu Dios te da. ¿Qué quiere decir? El Señor te va a bendecir en todo aquello que hay en tu corazón cuando realmente tú pongas tu obediencia en el Señor. Yo quisiera preguntar si mis hermanos de Facebook me están oyendo. No sé, mis hermanos aquí en Zoom, perdón. ¿Me están oyendo? Sí, ahora sí. Ujú. Sí, Sí, ahora señor. sí, interrumpí un poquito, pero ya. Sí, es que está la conexión otra vez con problemas, pero bueno. Continuamos. Dice, Hashem derrotará a tus enemigos. Ok, vamos en el versículo 9. Te confirmará Adonai por pueblo santo, que obedece, suyo, como te lo ha jurado cuando guarde los mandamientos que Hashem tu Dios dice, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem es invocado sobre ti y te temerán. ¿Por qué? Porque tú eres obediente a la palabra. Y el Señor te va a honrar y van a decir, en esta persona hay algo diferente. En esta persona hay algo diferente. No es como los demás. Te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra, en el país que Hashem juró a tu padre que te había de dar. Te abrirá Adonai su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro de Adonai? Yeshua, Yehoshua, el cielo mismo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, porque cuando Yeshua habita en tu corazón, tú eres bendecido. Tú prestarás a muchos, es decir, tú serás de bendición para muchos y no tendrás necesidad de pedir prestado. Amén. Te pondrá Adonai por cabeza, es decir, te va a honrar, te va a exaltar y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Cuándo? Cuando obedeces los mandamientos o porque hayas obedecido los mandamientos de Hashem tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos que no conociste. Hasta aquí hemos llegado a las bendiciones. Amén. Ahora, para cerrar la parasha, vamos a estudiar un poquito, ya vamos a terminar, denme unos 10 minutos más y terminamos. Vamos a entrar a las consecuencias porque es importantísimo leerlo. Fíjense, ¿cuántos versículos leímos del capítulo 28 en las bendiciones? ¿Cuántos versículos? 14, ¿verdad? Ahora miren todos los que vamos a leer
a las consecuencias de la desobediencia. Acontecerá que si no oyere la voz de Hashem tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, es decir, la desinjerción, la arur, la meerá, y te alcanzarán. Desinjertado serás tú en la ciudad y en el campo. ¿Qué quiere decir? Que no tendrás honra. Serás apartado del templo. Ahora bien, yo voy a leer todas las maldiciones o las consecuencias y al final quiero dar una explicación de por qué. Porque es que cuando usted lee esto, usted va a se dar cuenta como que Dios es malo y que Dios está esperando de que usted viole un mandamiento para darle el tablazo. Ya vamos a ver que no es así, aunque esto es de parte de Dios, sí, pero esto tenía una condición. ¿Cuándo iba a pasar esto? Ya lo vamos a explicar. Dice, maldita tu canasta y tu arteza de mazar, es decir, no habrá allí bendición. Dice, desinjertado el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca, de tus rebaños. Dice, serás sin promesa cuando tú entres y cuando salgas. El Señor enviará sobre ti la maldición, fíjese, el quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas ¿qué? Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado, dice. Es decir, que si tú dejas al Señor, ¿ahora qué? Destrucción. Hashem traerá sobre ti mortandad. El Señor te consumirá de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Hashem te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, sequía, calamidad repentina, añulo, te perseguirán hasta que perezcas. Es decir, todas estas enfermedades vendrán sobre el desobediente. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Qué significa que un cielo sea de bronce? ¿Ah? No oirá nuestras peticiones. Exacto, será un cielo cerrado, donde no habrá respuesta. Dice, y la tierra que está debajo de ti de hierro, es decir, no habrá fruto, no habrá producción. Dará Hashem por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca, es decir, habrá desolación. Hashem te entregará derrotado delante de tus enemigos. ¿Sí? Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos irás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Es decir, tus enemigos tendrán dominio sobre ti cuando tú desobedezcas. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Hashem te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no puede ser curado, enfermedades. Hashem te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Mira esto, turbación de espíritu. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere esto hoy en día, turbación de espíritu? La depresión. La depresión como tal es una de las enfermedades que vienen a causa de no tener a Dios, a Hashem en nuestro corazón. Y es lo que se ve hoy en el pan de cada día. ¿Por qué muchas personas se suicidan? ¿Por qué muchas personas están tomando la determinación de entrar en los vicios? En la degradación, por la depresión, turbación de espíritu. Y eso viene a consecuencia de ¿qué? De no tener al Señor en el corazón. Dice, palparás a mediodía como palpa el ciego, es decir, estará en oscuridad, en ceguera espiritual. No serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido, robado todos los días y no habrá quien te salve. Tú no ves que hay personas que no salen de una y se los roban por un lado, los estafan por otro. ¿Por qué? Allí está. Te desposarás con mujer, es decir, te casarás y otro varón dormirá con ella, es decir, te será infiel tu mujer o tu marido. Edificarás casa y no habitarás en ella. Eso ha pasado. Gente que toda una vida y por causa de un giro, qué sé yo, otra persona se quedó con lo suyo. Ha pasado.
Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien la rescate. Fíjese, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Tus hijas y tus hijos serán entregados a otro pueblo. Perdón, el 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Es decir, lo que tú hagas, otra persona lo disfrutará. Todo el trabajo tuyo, otra persona la va a disfrutar. ¿Por qué? Porque fuiste desobediente al Señor. Dice, enloquecerás a causa de lo que verán con tus ojos. Te herirás a Hashem con marina pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Hashem te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, allá servirás a dioses ajenos ni a palo de la piedra. Y esto fue lo que pasó con Israel. ¿Sí? Que lamentándolo mucho por la desobediencia terminó en la idolatría. Perdió su identidad. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales el Señor te llevará. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. La langosta, es decir, el saltamonte consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberá vino ni recogerás uvas. ¿Por qué? Porque el gusano se la comerá. O sea, le viene como quien dice lo duro. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. ¿Por qué viene todo esto? ¿A causa de qué? Ajá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por el saltamonte. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, es decir, te dará en préstamo, pero tú no darás en préstamo a él. ¿Por qué? Porque estará pobre. Él será por cabeza, es decir, el Señor levantará a otro antes que a ti, o permitirá que otros se levanten antes que a ti. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. ¿Por qué? Por cuanto no habréis atendido a la voz de Hashem tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Serán a ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Hashem tu Dios con alegría, lo que te decía hace rato, y con gozo de corazón. No lo serviste con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces servirás por tanto a tus enemigos que enviares a Hashem contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hashem pondrá o traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila. Yo pregunto, ¿qué imperio tenía una figura de águila como insignia? El Imperio Romano. ¿Y sobre qué nación subyugó el Imperio Romano? Sobre Israel. Sobre muchas, pero en especial sobre Israel. Entonces, era también una referencia al Imperio Romano que tenía el águila como insignia. ¿Por qué cayó Israel en dominio romano? Por la desobediencia. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Dice, y comerá el fruto de tu bestia de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto ni aceite, es decir, se llevará todo. Pondrá sitio a todas las ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías. En toda la tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Hashem tu Dios te hubiera dado. Mire esto, comerás el fruto de tu vientre. ¿A qué hace referencia a eso? ¿Ah? Cuando dices comerás el fruto de tu vientre, ¿a qué se refiere? ¿Se los iban a qué? ¿Por qué? Por hambre. Por hambre. Sería tanta el hambre que la gente se iba a comer a sus hijos. La carne de tus hijos y de tus hijas que Hashem tu Dios te dio en el sitio, en el apuro, con que te angustiará tu enemigo. Vamos a leer Segunda de Reyes 6, 24 al 31.
Segunda de Reyes 6. 24 al 31. Perdón. Una ala de querubín. Esto es primera. Segunda de Reyes. 6, 24 al 31. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Hashem, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinemos pues a mi hijo, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comamos. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Elohim y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Por qué? Porque él estaba ocupando Eliseo del hambre que estaban pasando. Pero Eliseo simplemente era un mensajero de Hashem. El pueblo era el que estaba en desobediencia y miren, se comían hasta sus propios hijos. ¿Ah? Con el hambre. El hambre es una cosa seria. Antes uno de buscar comida para darle a los niños. Exacto, el hambre es una cosa seria, hermano. El hambre, Había llegado la locura. claro, el hambre hace desvariar Para comerse a sus propios hijos. O sea, hace desvariar. Y eso era consecuencia de ¿qué? de la desobediencia. Y esto aquí ya el Señor lo sabía, y mira, lo estaba diciendo. Pondrá sitio a todas tus ciudades, que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confiabas. Perdón, 54. Dice, el hombre tierno en medio de ti, es decir, aquel que tal vez tú lo ves así tan noblecito, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, es decir, a su propia mujer, y al resto de sus hijos que le quedan. Es decir, tal sería el hambre que el hombre más noble miraría con cara fea. ¿Y por qué? Por el hambre. Para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas las ciudades. La tierna y la delicada, es decir, la mujer noble, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo, es decir, a los de su propia familia, los miraría mal. Al recién nacido que sale entre sus pies a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Quiere que le diga algo? Esta es una de las plagas que viene sobre la tierra. A causa de la desobediencia y la maldad que hay sobre la tierra, uno de los toques que viene de parte como juicio divino sobre la tierra va a ser un hambre nefasto. Va a haber un hambre nefasto. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Y sabe quién va a ser guardado en medio de tiempos de hambre? Eso lo dice un salmo, no recuerdo cuál, pero creo que es el 37. Que el Señor guardará a su pueblo en tiempos de hambre. Aquellos que son obedientes. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible. Temiendo este nombre glorioso y temible, Hashem tu Dios. Porque cuando tú no temes el nombre de Hashem, todo esto vendrá sobre ti. Amén. Vamos a ir ya para terminar. Dice el 68, y Hashem te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allá seré vendido a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor
está esperando por allí para ver quién desobedece, para traer todas estas consecuencias. No, porque el Señor es bondad, pero también es juicio. ¿Qué está diciendo el Señor aquí para que podamos entender esto? Cuando tú obedeces los mandamientos, vives dentro del cerco de protección. Amén. Pero cuando tú desobedeces, te sales de ese cerco, y lo que hay detrás de ese cerco, ¿qué es? Todo esto que acabamos de ver. Por ejemplo, supongamos que usted vive en una ciudad muy peligrosa, que usted sabe que en cierto sector, después de las 6 de la tarde, roban, violan, atracan, ¿verdad? Y hacen mal. Y, o no usted, una persona. Y esa persona le dice, mire, quédese en casa, después de las 6 no salga porque es peligroso, quédese en casa. Ah, no, ¿cómo que me quedo en casa si yo tengo mi libertad? Yo soy el que decido sobre mí y yo decido dónde voy, yo vengo. ¿Qué me va a decir usted a mí lo que tengo que hacer? Yo me voy. Y salió precisamente sobre ese lugar donde roban, atracan, violan, y resulta que fue a pasar por ahí y la violaron. ¿Es culpa de la persona que le dio el consejo? ¿Es culpa de quién? De su desobediencia. De su desobediencia, porque esa persona estaba intentando mantenerlo dentro de un cerco de protección. Fue advertido. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mira, Israel, cuando tú te apartas, cuando tú te desinjertas, cuando tú sales de esa protección, que son los mandamientos, lo que te espera es esto, estas consecuencias. No porque sea el Señor el que los pone para ti, sino porque el Señor conoce todas las cosas y sabe que separado de Él no hay nada bueno. ¿Ah? Entonces no es que el Señor anda por allí con una lupa mirando, no, allá que Él se salió, tenga. No. Porque llega un momento en que el hombre, ¿por qué el hombre hoy culpa a Dios de que hay tanta hambre en la tierra y tanta maldad? El hombre culpa a Dios, ¿sabía usted eso? Pero realmente, ¿quién es el culpable? Si el Señor siempre ha intentado advertir, no lo haga, no se meta por ahí para que no le vaya mal. El hombre en su desobediencia es el que decide apartarse de la protección divina. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, amado. Ya creo que faltaban solamente 9 versículos. Pero fíjese que todo esta parashá nos deja entender de que somos llamados, amados, para obedecer. De que mientras estemos bajo la cobertura divina, seremos honrados, seremos guardados. Y nuestra respuesta a esa protección es siempre dar a Dios lo que es de Dios y mantener nuestra gratitud, nuestro gozo. Pero que cuando no hay una obediencia certera y una obediencia de corazón, el Señor tendrá paciencia contigo, pero llegará un momento en que te vas a alejar tanto de la gracia de Dios que lamentándolo mucho te vas a hallar en esta lista, en la lista de las consecuencias por causa de la desobediencia. Y no culpen al Señor, porque en realidad el culpable es cada quien que se decidió desobedecer los mandamientos y apartarse. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Alfredo, y disculpa, pasa que por la hora, ¿no? Yo quería saber, porque creo que esta paracha nos hace mucho reflexionar acerca de la salvación, pensando en esa Jerusalén celestial, ¿no? Y hemos utilizado la palabra desarraigado de la promesa, yo me desinjerté, ¿no? Quiere decir que la salvación se pierde, yo la puedo perder. Generalmente cuando una persona se desarraiga, Cristina, nunca fue salvo, porque en realidad una persona salva, que realmente es salva, siempre puede ser que tenga trastabilleo, puede ser que tenga algún tropiezo, porque no estamos en el centro, pero siempre va a volver al origen, al Señor. Una persona que decidió irse y nunca volver es porque nunca fue salva, por lo cual la salvación no se pierde. No, perfecto, gracias. No, cuadra con lo que el Señor nos prometió una nueva mente y un nuevo corazón, ¿no? Pero nuevamente, yo tengo que dar testimonio de ese espíritu que opera en mí, pues, de ese poder de su santidad. Gracias, excelente, gracias. Y siempre, cuando hay un corazón temeroso de Adonai, que el Señor ha sido llamado el nombre de Adonai, esa persona va a volver. Va a volver. Recordemos que no somos nosotros los que decidimos ser salvos. Él nos salvó. Amén. Amén. Así es.